Por este buen tiempo, vamos ahora a ponernos en pie y vamos a elevar una palabra de oración pidiendo que el Señor nos hable, nos ministre a nuestro corazón. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos concedes el privilegio de venir a adorarte. Espíritu Santo, invoco tu presencia. Háblanos de tal manera que entendamos las Escrituras. Que esta porción que hemos de estudiar de la Biblia pueda servir para nuestro crecimiento espiritual. Que nos ayudes a tener entendimiento para poder, Señor, recibir esa palabra que está siendo predicada, Padre, a través de este siervo en esta hora. Glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el antiguo tiempo, Dios trabajó a través de un primer pacto y fue el pacto de la ley. Ahora, en estos tiempos, hoy mismo, ese Dios que trabajó en el pacto de la ley en el antiguo tiempo, en nuestros días está trabajando en un nuevo pacto. Es un pacto glorioso. Y yo voy a suplicar que abramos nuestras Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, en el versículo 5 y versículo 6, y quiero que meditemos sobre un nuevo pacto glorioso. Es el tema del estudio de esta noche, un nuevo pacto glorioso. Segunda de el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor de esta manera: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Ahora, siempre es importante analizar los textos a la luz de su contexto. Y el apóstol Pablo, vemos que en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos habla acerca de la carta de recomendación. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en aquel entonces? En tiempos del apóstol Pablo, muchos falsos apóstoles y falsos maestros habían en ese tiempo, y ellos andaban alardeando y atacaban al apóstol Pablo de no tener cartas de recomendación que respalden su ministerio. Por eso vemos nosotros en el capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ahora, el capítulo 2 termina en el versículo 17 de esta manera. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos, dice el apóstol Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, note cómo él está hablando y estableciendo la diferencia entre su equipo y los falsos apóstoles y los falsos maestros. Nosotros no somos como ellos, no somos como los muchos que medran, que falsifican la palabra de Dios, sino que nosotros, dice, hablamos con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Teniendo eso como base, entramos al capítulo 3 en el versículo 1 y dice entonces: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es decir, después de esta fuerte declaración, Pablo escribe en este versículo y dice: ¿estamos nosotros como los falsos apóstoles y falsos maestros
de cartas de recomendación. Y a continuación, Pablo le dice que él no necesita presentarse a los corintios con cartas de recomendación. Les dice que ellos mismos son la carta de su recomendación y presentación. Dice en el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son mi carta de presentación. Yo no tengo necesidad de presentarme ante ustedes con cartas de recomendación de instituciones importantes o personas influyentes. Es más, los mismos apóstoles. Ustedes son la carta de mi presentación, está diciendo el apóstol Pablo. Está usando esa metáfora, cartas. Le llama a la iglesia de Corinto cartas. Y le dice que son cartas que el apóstol Pablo junto con su equipo llevan en su corazón y que son leídas por todos los hombres. Es decir, que todos saben de los corintios porque Pablo hablaba en todas partes de la obra transformadora que Dios estaba haciendo entre los corintios. Por eso le está diciendo, ustedes son cartas leídas. Pero también le dice que son cartas de Cristo. Note lo que dice en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Pablo no se está llevando la gloria a él. Aun cuando el Señor lo ha usado para la ministración de la palabra y la predicación del evangelio glorioso que cambia la vida y que estaba siendo efectivo en su ministerio, Pablo está diciendo, pero ustedes no son carta mía, ustedes son carta del Señor Jesucristo. Él solamente dice que es como la persona que agarra la carta y la deposita en el buzón. Yo solamente soy un instrumento, porque ustedes son carta de Cristo. Yo solamente soy el instrumento que les prediqué la palabra del Señor. Agarré la carta del Señor y la puse en el correo. Eso es lo que soy yo. Él está dando toda la gloria al Señor Jesucristo. Además le dice que esa carta, que son la iglesia de Corinto, ha sido escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Note lo que dice la palabra del Señor, versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y sigue diciendo que ustedes que son la carta, la iglesia de Corinto, ha sido escrita no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Termina diciendo el versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y el apóstol Pablo está tomando dos referencias del Antiguo Testamento. La primera en Jeremías capítulo 31, versículo 33. No pierda 2 Corintios. Vea lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 31, en el versículo 33. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 31, 33. Dice la palabra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note qué profecía más preciosa. Y Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice la palabra del Señor. En Ezequiel, un poquito más adelante, capítulo 11, en el versículo 19. Vea lo que dice las Sagradas Escrituras. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne
y les daré un corazón de carne. Estas referencias las está usando el apóstol Pablo y les está diciendo: Corintios, ustedes son carta de Cristo y ustedes han sido escritos no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y luego en el capítulo 3 del versículo de Corintios, capítulo 3 del versículo 4 al 6, nos habla de ser ministros competentes. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora, la palabra confianza significa persuasión. Es decir, la persuasión que tenemos nosotros es o estriba en el Cristo resucitado. La confianza no es su capacidad, sino que la confianza viene de Dios. Dice en el versículo 5. No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra capacidad para discernir, dice la palabra, para ejercer nuestro ministerio, no es de nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Son ministros competentes de un nuevo pacto, dice la palabra en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y a continuación, él va a hablar de la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Y cuál es esta distinción? En primer lugar, el pacto antiguo era de letra muerta en piedra. El nuevo pacto es del espíritu de vida. Veamos lo que dice el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El antiguo pacto entonces era el ministerio de muerte. El nuevo pacto es el ministerio de vida. Y por eso dice en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, note qué interesante, porque la ley era de muerte. ¿Y por qué dice que la ley era de muerte? Porque la palabra de Dios dice que maldito a todo aquel que no obedece toda la ley para cumplirla. Y en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, veamos ahí un ratito, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la muerte, el pecado, o más bien la ley, trajo la muerte. Es lo que dijo el apóstol Pablo también en Romanos. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 7, note el testimonio que el apóstol Pablo está dando de su vieja naturaleza. Dice en el capítulo 7, en el versículo 9: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, el pacto antiguo, el pacto de la letra, el pacto de la ley, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, es un ministerio de muerte, el ministerio de la ley, del antiguo pacto. Pero le dice también que el pacto antiguo era un ministerio de condenación. Vea lo que dice en 2 Corintios 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación le llama. ¿Y por qué de condenación? Pero el ministerio del nuevo pacto es un pacto de justificación. El pacto antiguo nos condenaba, pero el nuevo pacto nos salva, nos justifica. Y esa es una bendición tremenda. Ahora, vea la distinción. Y el apóstol Pablo dice: el pacto antiguo
fue dado con gloria. Y el nuevo pacto es mucho más glorioso que el antiguo. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando del antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece. El pacto antiguo era transitorio, pero el nuevo pacto es eterno. Y vemos entonces del versículo 12 al 17 el velo de Moisés. Y el velo de Moisés era una muestra del carácter transitorio de la ley. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? El nuevo pacto que permanece, el que no perece, como el antiguo pacto. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Qué pasó con Moisés, hermanos? Cuando a Moisés le entregó el Señor las tablas, la segunda vez, pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, el monte de Dios. Y cuando él bajó, era tanto el resplandor en su rostro por haber estado con Dios mismo, ahí en el monte Sinaí, que dice que su rostro resplandecía y que toda la congregación no podían ver el rostro de Moisés porque estaba muy resplandeciente. Y entonces dice el apóstol Pablo, el pacto de la ley grabado en piedra fue con gloria, dice. Y Moisés era el testimonio vivo de eso. Y entonces Moisés se puso un velo se tapaba la cara. ¿Para qué? Para que no viera las personas su rostro, porque no lo podían ver. Entonces, cuando él entraba al santuario, al tabernáculo, se quitaba el velo para estar delante de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero Moisés luego se ponía el velo, ya no tanto porque resplandeciera, sino para que la gente no viera que ya su rostro ya no estaba resplandeciendo. Ya no está resplandeciendo, pero ya no resplandecía, pero él se ponía siempre el velo. Por eso dice, no como Moisés, que ponía un velo en su rostro. Porque todo eso era un llamado, una atención, una enseñanza que nos dice, esa ley que tú traes en piedra no es permanente, es transitoria. Así como tú estás resplandeciendo en tu rostro. No es permanente, es transitorio. Porque el Señor tiene un nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. Es un pacto mucho más glorioso que este nuevo pacto. Entonces dice la palabra del Señor, y los judíos hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, todavía tienen un velo, ya no en su mente, sino en su corazón. Porque el pensamiento de ellos se embotó, es decir, ellos se endurecieron de corazón y tienen ese velo.
y no pueden ver el propósito de ese primer pacto. ¿Y cuál era el propósito del primer pacto? Llevarnos a Cristo. La ley fue nuestro ayo, dice Pablo a los Gálatas, para llevarnos a Cristo. La ley no era el fin en sí mismo, la ley era un medio. Dios quería decir, ustedes se van a dar cuenta que no pueden cumplir la ley. Y la ley los mata. La ley es ministerio de condenación. Pero el nuevo pacto es el pacto de gracia, el pacto de Jesús. Y por eso vino el Señor Jesucristo a cumplir la ley y a establecer entonces un nuevo pacto. La ley fue transitoria. Ahora tenemos un pacto maravilloso. Pero, dice la palabra, pero ese velo se le va a quitar solamente por la persona de Jesús. Cuando las personas crean en Cristo, entonces el velo se les va a quitar. Pero ahorita todavía tienen ese velo puesto en su corazón. Ahora dice en el versículo 17, un pasaje un tanto oscuro, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Es decir, Jesucristo y el Espíritu tienen una misma naturaleza divina, aunque son dos personas distintas. Y la libertad por el cual habla aquí, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Se habla de la libertad de la ley, porque ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo está dándonos aquí la enseñanza. Entonces hemos sido libres de la ley, de la esclavitud, de la muerte, de la condenación, porque ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos esa libertad y estamos en un nuevo y más glorioso pacto. Pero luego venimos al versículo 18 y dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora ve el contraste. El velo en el rostro de Moisés. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya nosotros no tenemos ese velo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Ya nosotros no estamos con ese velo. Nosotros vemos ahora y muy claramente. Entonces, ¿cuándo se da eso? Cuando venimos a los pies de Jesús. Cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Y ponemos nuestra fe en Jesucristo, le aceptamos en el corazón. Nosotros ya no tenemos ese velo. Ahora entendemos la bendición del Señor, el nuevo pacto, lo que Cristo ha hecho en usted y en mí. Ahora bien, dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Fíjese, el propósito de Dios para usted y para mí es que nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. Que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesús. A veces el creyente no entiende el propósito de la vida cristiana. Y piensa que la vida cristiana solamente es venir a Cristo, aceptar en el corazón, bautizarse y congregarse. Lea la Biblia, vea un discipulado y ahí no más. Y no hay más. Sirva. Pero el propósito del Señor es que nosotros nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo cada día. Vea lo que dice la palabra del Señor, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, en el versículo 29.
Dice la palabra del Señor. Veamos desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al propósito de Dios, a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí viene el propósito por el cual hemos sido llamados. Para que fuesen, ¿qué dice, hermanos? Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Y entonces el propósito de Dios es que nosotros seamos a la imagen del Señor Jesucristo. Que nosotros pensemos como Jesús. Que nosotros andemos como Jesús. Que nosotros, hermanos, vivamos como Jesús. Que nosotros seamos a la imagen del Señor Jesucristo. Cada día. Y ese es el propósito de Dios. Esa es la buena obra que el apóstol Pablo dijo, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Él no va a perder a ninguno de los que verdaderamente somos sus hijos. Y el Señor nos va a conformar a su imagen. Nos va a conformar a su imagen. Ahora bien, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 48, note lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 48 y 49. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál el terrenal? Hablando de Adán, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen de Adán la tenemos nosotros, pero también dice, traeremos la imagen del celestial, del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, en el versículo 21. Filipenses capítulo 3, en el versículo 21, dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted no lo encuentra, yo se lo voy a leer. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día nosotros vamos a tener el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado, porque la meta de Dios, el propósito de Dios es que seamos a la imagen del Señor. Ese fue el plan que Satanás distorsionó, y por eso nosotros desde el principio encontramos la palabra del Señor: y creó Dios al hombre. ¿Y qué dice? Varón y hembra los creó. Y los creó a su imagen y a su semejanza. Entonces ahora en Cristo Jesús nosotros podemos nuevamente restaurar el propósito inicial, que es ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios va a perseguir siempre. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la palabra del Señor un poquito más atrás. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 19. Vea lo que Pablo le decía a los Gálatas. Hijitos míos, les decía, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Mire qué tremendo. Pablo sintió, dicen las mujeres, ¿verdad? Las hermanitas, que el hombre nunca va a sentir dolores de parto. Pablo decía, yo he sentido esos dolores de parto, decía. Vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, le dice,
sea formado en vosotros. Hasta que nosotros, la gente, pueda ver en usted y en mí a Cristo Jesús. Ese es el propósito del Señor. Que la gente vea a Jesús en usted. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, que vean la obra de transformación, de gloria que el Señor está haciendo en usted, y que usted se está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se va a lograr este propósito? De tres maneras. Número uno, contemplando al Señor. Contemplando al Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí en Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando, contemplando, a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor. Otra traducción dice, contemplando al Señor, dice, como en un espejo. Cuando alguien viene y agarra el espejo y se está contemplando, se está viendo, ¿verdad? En el espejo. Las hermanitas. Agarra el Kleenex. Se está contemplando. Nosotros, al contemplarnos, al contemplar a Jesús como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados nosotros en la misma gloria. Al contemplar a Jesús, nosotros vamos a ser como Jesús. Al contemplarlo. Por eso nos dice que nosotros debemos de poner la vista en el Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué exhorta el apóstol Pablo a que busquemos, hermanos, las cosas de arriba y no las de esta tierra? Porque ahí andamos nosotros, hermanos, esperando el chompipe, ¿verdad? Viendo los tamales, viendo la gallina, y ahí andamos viendo los uniformes del próximo año, los útiles, y andamos poniendo la vista aquí en la tierra. ¿Y estamos contemplando a Jesús? No, no lo contemplamos. Y como no lo contemplamos y contemplamos otras cosas, entonces no estamos conformándonos a la imagen del Señor. Pero el Señor tiene ese propósito y dice que lo va a lograr. Lo va a lograr. El que comenzó en usted esa buena obra la va a perfeccionar. Pero necesitamos contemplar. Por eso la alabanza bien linda. Miren, hermanos, la alabanza del himnario, las antiguas, las que ya casi no se cantan ahora, tienen contenido, fe. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, dice, y las estrellas mil. Y ahí comienza la alabanza. Al contemplar los cielos. Cuando nosotros contemplamos al Señor, en la medida que lo contemplamos, en esa medida nosotros vamos a ser como Él. Pero hay que contemplarlo. El problema es que no nos interesa contemplar al Señor.
andamos en los problemas del trabajo, los problemas de la casa, que el problema con el hijo, el problema de allá, y a dónde voy a pasar el 31, y ahí andamos. Y el Señor dice, pero hijo, yo te he llamado para que tú te conformes a la imagen de mi hijo. En Hebreos capítulo 12, vea lo que dice. En Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor en el versículo 2. Puestos los ojos, ¿en quién dice? En Jesús. ¿Cómo puesto los ojos en Jesús? Contemple a Jesús. Contemple al Señor, no otras cosas. Contémplelo a Él. Dice la Biblia que Dios dijo de David lo que no dijo de ningún otro. Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Y sabe qué dijo David? En Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos capítulo 27, versículo 4. Note lo que David en su oración aquí está diciendo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántas personas hoy en día están esperando el culto, mi hermano? Hay iglesias que son las 2 de la tarde y hay gente ya esperando que abran al culto de las 6. 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 4 horas antes. Y yo lo he visto con estos ojos que se lo van a comer los gusanos. Yo lo he visto. Y he visto cuando abren esas puertas, que se está oyendo que abren. Mire, desparpajo de gente, mi hermano. Queriendo entrar. Y yo me quedo con la boca abierta. Ahora, la pregunta, ¿y por qué quieren ir tan temprano? Una cosa he demandado a Jehová, y esta voy a buscar, dice David. Yo te demando, Señor, que me permitas a mí estar en tu casa todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? La gente 4 horas antes llega a la iglesia. ¿Pero para qué? Es que hermano, mire, este es mi negocio, yo tengo que apartar los asientos para venderlos. Yo tengo clientela, pues. $2 el asiento. Y son 20, ya salgo mi pistillo. Para eso va tan temprano. Muchas personas van a la iglesia y anhelan el miércoles, que nunca llega el miércoles. Anhelan el domingo, porque es que traigo productos a Avon. ¿Para qué? Para venderlo. No, pues que yo tengo que aprovechar, pues. Yo no digo que está mal. Venda, por supuesto. Pero cuide su corazón. Si hemos de venir a la casa del Señor, tiene que ser para contemplar la hermosura de Jehová, para contemplar al Señor en este lugar. No contemplar las telas arañas. Ve ahí. Qué feo, usted ahorita va a caer ese volado. No, a contemplar la hermosura del Señor.
desde que usted entre, se siente en esa silla, hablando con el Señor. Yo, mi hermano, como envidio, fíjese, y que la envidia es pecado. Esos hermanitos que al nomás entrar a la iglesia, una hora, yo como que soy burro, paso ahí para allá. Yo. Pero yo, que personas que entran y se sientan ahí, o doblan sus rodillas y oran al Señor. Padre, gracias. Qué actitud más preciosa. Qué actitud más linda, ¿verdad? Ahora, tenemos que andar en el Señor. Es que cuando nosotros andamos en el Señor, es algo maravilloso. Porque no voy a esperar solamente entrar a la iglesia, sino en el carro, en el bus, en el baño, en cualquier parte donde estoy contemplando la hermosura del Señor. Contemplando la hermosura. Y hay un pasaje y está el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí, Señor, yo quiero que tú me hables, que tú te reveles, que me hables a través de ese siervo que va a estar predicando tu palabra. Porque yo quiero contemplar, Señor, tu hermosura. Háblame. Esto es lo maravilloso. Pero el Señor dice, tú no entendés por ese camino. No entendés por ese camino. El Señor quiere, contemplando como un espejo. En esa medida se va a reflejar en mí la imagen del Señor. Pero hay otro camino, y es a través de la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria por medio de estar en este libro maravilloso que es la palabra del Señor. En Romanos capítulo 12 dice la palabra en el versículo 2. Romanos capítulo 12 en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La misma palabra, metamorfosis, es la misma palabra que está ocupando Pablo allí en el capítulo 3, versículo 18 de 2 de Corintios. Transformados, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso la palabra del Señor, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces estamos actuando. Me gusta una versión que traduce este versículo y dice, cambia tu manera de pensar, dice, para que cambie tu manera de actuar. Porque tal es el pensamiento en su corazón, dice la palabra, tal es él. Nosotros somos de acuerdo a la información que estamos trayendo a nuestro corazón, a nuestro cerebro. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios, vamos a ser transformados. Porque la palabra del Señor toda es cristocéntrica. Por eso Jesús retó a aquellos judíos. Escudriñad las escrituras, les dijo. Expúlguenla, profundicen, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la Biblia. Escudriñela. En la medida, hermano, que nosotros vayamos a la palabra para estar estudiándola, investigándola, memorizándola, practicándola a través de la palabra de Dios, nosotros estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es otra vía que el Señor tiene. Pero ¿qué pasa con la iglesia del Señor? No le gusta leer la Biblia. No lee la Biblia. Y a veces nos conformamos en hacer una lectura, pero tan rápida, mi hermano, y cuando versículo, porque de él y por él para él, y son todas las cosas en el nombre de Dios. Amén. Ay, gracias. Ya aplaqué mi conciencia. Ya leí el capítulo del día. ¿Y qué nos dijo? Nada.
Media hora después, hermanito, ¿y usted leyó la Biblia? Sí, pastor, la leí, sí. ¿Y qué leyó, mi hermano? Ya comenzamos a pispilear como sapo en tomatera. No me acuerdo. ¿Por qué? A la pasarraya. Entonces el creyente no está en la palabra. Pero la palabra del Señor nos transforma. Porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Necesitamos estar en la palabra, meditándola, estudiándola, leyéndola. Ese fue el mensaje. Así comienza David con sus salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y medita de noche. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no nos salen bien las cosas, hermano? Porque no estamos en la palabra del Señor. No, ahí andamos queriendo el futbolazo, pues. No aguantamos de que esos tenis, hermanos, estén ahí, o esos tacos estén ahí, esa pelota esté ahí para darle golpe a la pelota. Y ahí está la delicia. Ahí está la delicia. Otras personas, la delicia está en la televisión, en la cama, ¿verdad? En el sofá, ahí está la delicia. Pero el Señor dice, en la ley está su delicia. Job decía, más que la comida, he anhelado tu palabra. Más que la comida. Job, ya está la comida, ya está la cena. Ya voy. Quiero cena. Yo estoy rico aquí con esto que estoy asimilando y compartiendo. Job, ya está la cena. Tápemela. Se le va a mosquear. Tápemela. Yo estoy ahorita en esto, enfrascado acá. Esta es mi delicia para mí. Y cuando esto me nutra, entonces ya llega. Bueno, se le heló la comida. No me importa. Yo vengo saciado en mi alma. Porque he estado en la palabra. Estamos ya por finalizar el año, mi hermano. Un buen propósito para el otro año. Esté en la palabra. De día, de noche. Pero hacer lo que ahí está escrito en la palabra de Dios. Si usted, mi hermanita y mi hermanito, todavía no ha leído la Biblia toda, enterita, de Génesis a Apocalipsis, este año, y el próximo diciembre, si el Señor no ha venido y nos tiene con vida y salud, pueda sentir la satisfacción de leer el 31, esos últimos 3 capítulos. Si usted quiere leer toda la Biblia en un año, 3 capítulos diarios. 6 capítulos, dicen, 2 veces al año, diario. La palabra del Señor está ahí. Pero hermano, a través de contemplar al Señor, el Señor persigue que nos conformemos a su imagen. A través de su palabra, siendo transformados, a través de la renovación de nuestro entendimiento, nos vamos a conformar a la imagen de Jesús. Y una tercera cosa para finalizar, a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo es que va a venir el Señor a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos en Cristo Jesús? Después que hayamos padecido un poco. Un poco. Lo mismo dijo en el capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, versículo 6, hablando de esa herencia incontrutible, incontaminada, inmarcesible, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento, el Señor lo tiene ahí para lograr su objetivo, que nos conformemos a la imagen de Cristo Jesús. Ahí nos va a perfeccionar el Señor a través de las pruebas diversas, a través de las dificultades. Y eso no nos gusta, hermano. No nos gusta. No nos gusta sufrir. No nos gusta la palabra alegría. Esa palabra nos gusta, alegría. Que seamos alegres. ¿Sí? Pero el Señor dice, no te voy a dar alegría, yo te voy a dar gozo. Pero también voy a permitir el sufrimiento en tu vida. Si es necesario, has de padecer un poco. Y yo mismo después te voy a perfeccionar. Te voy a establecer. En Santiago capítulo 1, en el versículo 2 al 4, dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos perfeccionan. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, el Señor hablando de su pueblo durante 40 años en ese desierto. Dice la palabra del Señor, y Moisés haciendo acá una lectura de todo ese tiempo que vivió. Dice en el capítulo Deuteronomio 8, versículo 3, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice. Para afligirte, fíjese qué tremendo. Para que padezcas un poco. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te afligió, te condujo en este desierto 40 años para afligirte. Y de repente llegaron aquellos judíos, mi hermano, el pueblo de Israel, con sus niños, sus mujeres, sus ancianos, a un lugar, y Moisés dice, aquí vamos a estar. Y vienen ellos en el desierto y de tanto caminar, y dice a Moisés, tenemos sed. Y aquí no hay agua. Pero de repente por allí dice, mira, ahí hay agua. Y la gente contenta, y cuando se va a tomar agua, amarga. Y la gente comienza a quejarse contra Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí a matarnos de sed? A nosotros y a nuestros niños.
este desierto, esta agua que no sirve. Y el Señor está viendo. Es que no es Moisés, soy yo el que te he traído aquí y que te he puesto en medio de esta prueba, porque quiero probar tu corazón. Quiero ver tu reacción. ¿Tiene usted problemas, dificultades? Suena el teléfono ahora y dice el hermano Vinicio: pastor, estoy aquí en el hospital, mi esposa salió y se desmayó, y en el golpe que dio se golpeó el ojo, y según me han dicho están allí, no sabe si la van a operar o qué pasa. Estoy pidiendo información. Le hablo porque no voy a poder llegar, pastor. ¿Qué es eso? Prueba, sufrimiento. Aquí estaba y dice el hermanito, dice la hermana Sandra llamó, que que oremos por fortaleza para la mamá del hermano Ricardo. 25 de diciembre estuvimos con los hermanos, gracias a Dios por los hermanos tan preciosos. El Señor les multiplique, hermano Roberto, el Señor les multiplique en el nombre del Señor esa siembra que usted hizo de su gasolina. Hermana, el Señor le multiplique esa siembra que usted hizo. Fuimos allá. Y mire, hermano, sí, qué difícil, ¿no? Yo nunca había andado un 25 de diciembre así. Y llegar a un lugar y un gentío allá. Y dice la hermanita ahí, el pastor de la hermanita que es del esposo, de la esposita del hermano que falleció. Mi pastor. Amén, hermanito, Dios me le bendiga. Dice la hermana Sandra, él es tu pastor, le decía. Y él estaba diciendo que cómo iban a hacer, porque estaba el alcalde, un diputado y toda la cuestión. Y la hermana Sandra, que predique el hermano, le dice. Y yo le digo al hermano, al pastor todavía, mire pastor, si te quiere predicar, amén, no hay problema, si es él el pastor de esas ovejitas. No, me dice, usted va a predicar, pastor. Vaya. Predicar. Vaya, dijo el hermano, después nos vamos a ir, ya si gustan, vamos, porque de ahí, mi hermano, a la otra vela. Y ya estaba un rezo ahí, mi hermano. Ah, no, dije yo aquí, yo ya me salí mejor, por ahí estaba cansado. Me dormí en una silla. De repente abro y tengo una cara así, el hermano Josué David. ¿Qué pasa, hermano? No, que ya lo están llamando para allá. Que vayamos, entremos a celebrar culto y a predicar la palabra. Difícil, ¿verdad? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Cuáles son sus pruebas? Como no entendemos en contemplar la hermosura del Señor, como no entendemos de estar en la palabra, el Señor dice: hijo, es que yo no voy a perder. Mi propósito es conformarte a la imagen de mi Hijo Jesús. Y lo voy a hacer. Y entonces nos somete a sufrimiento. Y en el sufrimiento, ahí viene el sufrimiento, con el propósito de que nosotros nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo. Cristo quiere llevarnos de gloria en gloria hasta conformarnos a la imagen de Jesús. Y esto viene por contemplar a Jesús, viene por medio de su palabra y viene por medio del sufrimiento. En cada sufrimiento en su vida hay una área que el Señor quiere pulir en usted. Hay propósitos divinos
en el sufrimiento. Hermano, aún en el sufrimiento, usted tiene que ver la gloria del Señor, porque Dios está trabajando en usted para poder conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Y por eso va a haber sufrimiento en el ministerio, en su casa, con sus hijos, en su trabajo, en cualquier lugar, porque hay áreas en nuestra vida que el Señor está puliendo, porque la meta de Él es que seamos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en nosotros.